Buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy. Les saluda Monique Hepker desde Costa Rica en nombre de Arias y les doy la bienvenida a nuestro Tax Week titulado Tendencias tributarias en la región 2024. Durante esta semana estaremos compartiendo con ustedes información relevante a través de diferentes formatos. Los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y Spotify para que no se pierdan de nuestro contenido. El día de ayer ya tuvimos un webinar que si no tuvieron la oportunidad de conectarse, al final de la semana lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Para quienes se conectan con Arias por primera vez, quisiera compartirles que somos una firma legal única en Centroamérica, con 7 oficinas ubicadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Tenemos un equipo conformado por 38 socios, sumando más de 145 abogados en la región, quienes proveen servicios legales integrales en más de 35 áreas de práctica. Esta mañana estaremos conversando sobre un tema de actualidad, planeación patrimonial con optimización fiscal. Al final del webinar tendremos un espacio dedicado para responder sus preguntas. Los invitamos a que a través de la experiencia las puedan compartir durante el chat y nosotros al final de la sesión las estaremos compartiendo y contestando. Nos honra como invitado especial Eugenio Gragueda, socio en Holland Knight, México. Eugenio es un abogado especializado en la materia tributaria tanto a nivel doméstico como internacional. Presta servicios tanto a compañías como a individuos y familias en su planeación fiscal. A nivel corporativo, cuenta con una amplia experiencia en la asesoría de diversas transacciones corporativas de empresas multinacionales y a nivel de personas físicas. Generalmente apoya a familias con conexiones en el extranjero a establecer estructuras de sucesión y mantenimiento de inversiones fiscalmente eficientes. También cuenta con profundo conocimiento en la tributación de instrumentos financieros, derivados y fondos de inversión internacionales. A lo largo de su carrera, ha ocupado posiciones en despachos fiscales en México y Nueva York, así como en el sector público en el Servicio de Administración Tributaria. Además del equipo regional de la firma, nos estarán acompañando expertos en derecho tributario. Tengo el gusto de introducir a Claudia Vega, asociada senior en áreas Guatemala, María Cristina Fábrega, socia en áreas Panamá, y Sofía Murillo, quien es of counsel en áreas Costa Rica, quien será nuestra moderadora de hoy y quien formalmente da inicio a este conversatorio. Adelante, Sofía. Hola, bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Verdaderamente un tema que me alegra haya sido elegido dentro de los diferentes ámbitos en materia tributaria que se están discutiendo durante este Tax Week de Arias. Este es un tema que reviste definitivamente muchísima importancia y tal vez sobre el cual no necesariamente se piensa tanto en el día a día de la empresa. Y que sin embargo puede tener una serie de implicaciones súper relevantes. El tema de planeación patrimonial tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante, con todo un conjunto de estrategias legales y fiscales sobre cómo se va a hacer la sucesión de los activos que pertenecen a la empresa, los cargos que forman parte de la empresa, porque pues evidentemente las empresas los conforman las personas y las personas no duramos para siempre. Es por eso que vamos a tratar diferentes temas, no solamente de verdaderamente cuál es esa definición que se le da al concepto de planeación patrimonial, por qué se dice que es con optimización fiscal, sino que en compañía de mis panelistas vamos a entender cuáles han sido las tendencias en la región y por qué se hace necesario pensar en estructuras que quizás trascienden solamente la jurisdicción local, cuáles son el tipo de figuras que se están utilizando más comúnmente y por qué es que son atractivas y pues un repaso rápido de cuáles son las diferentes alternativas que pueden existir desde la perspectiva de herramientas legales y fiscales en cada uno de los países, México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, en torno a este tema. Muy rápidamente, antes de entrar al conversatorio, me gustaría nada más ir dejando en las personas que nos acompañan algunos conceptos básicos de cuáles son algunos de los beneficios que se atribuyen a la prevención patrimonial. Como les decía, pues obviamente no solamente ordenar cómo se va a dar la transmisión de bienes que
conforman el patrimonio de una persona o una empresa, cómo se da la maximización del valor neto de estos activos mediante herramientas de optimización fiscal, cómo es que se logra mediante las estrategias de planeación una preservación de ese patrimonio a lo largo del tiempo y eventualmente también la reducción de cargas fiscales. Me gustaría, para entonces, ahora sí, dar de entrada de lleno a la conversación, que María Cristina quizás nos cuente un poco cómo conceptualiza ella el tema de planeación patrimonial y por qué es importante. Gracias, Sofía. Bueno, la planeación patrimonial es un proceso o una serie de actos y acciones que una persona debe efectuar para ordenar su patrimonio con el objetivo de optimizar la carga fiscal a la hora de la transmisión de dichos bienes y derechos a sus herederos. La planeación fiscal patrimonial es muy relevante para las personas a título personal, pero cada vez cobra más relevancia hacerlo a temas de decisiones corporativas. Las grandes empresas se tienen que preguntar para mantenerse en el tiempo qué va a pasar el día que falte una persona clave en la organización, cuál es el plan de sucesión de la empresa, qué va a pasar con la toma de decisiones, cómo está organizado el gobierno corporativo. Y entre tantas otras consultas que esas empresas tienen que planificar y tomar desde ya acciones para el día que falte esa persona, estar preparados para darle continuidad a su negocio. Y a lo largo de este webinar trataremos de abarcar algunos de esos temas. Gracias, María Cristina. ¿Tienes una conceptualización de qué tipo de elementos deben de tenerse en cuenta dentro de la planeación patrimonial? ¿De qué exactamente estamos hablando cuando se dice debe darse, por ejemplo, una identificación de los activos y demás? ¿Cómo se ve eso usualmente? Claro, definitivamente eso se tiene que valorar. Depende de cómo lo estés viendo. Si lo estás viendo a título individual porque tú eres accionista mayoritario de una empresa y eso ya lo tienes pensado para tus herederos, o si lo estamos viendo desde la perspectiva de una empresa. Entonces, depende mucho de quién hace la pregunta, pero haciéndolo desde un punto de vista desde la empresa, y lo que le debe preocupar a una empresa es si mi presidente o mi CEO me hacen falta, quién va a ocupar ese puesto, cómo se va a llenar ese vacío, quién va a tomar esa decisión, qué pasa si esa persona que ocupaba el cargo era el accionista mayoritario, quién va a reemplazarlo, sus votos al momento de que esa persona falte. Entonces, si está dentro de una estructura patrimonial sólida, que además va a ser eficiente a la hora de transmitir esos derechos a unas terceras personas que serán los herederos de esa persona que falta, ¿cómo se va a dar? Y la empresa tiene que tener muy bien ese conocimiento para no afectar sus operaciones en el tiempo. Claro, sí, tiene mucha lógica, obviamente, no solamente enfocarse entonces en el tema de la perspectiva de quién recibe esos activos existentes al día de hoy o ese patrimonio existente al día de hoy, sino, como decías, quién pasa a liderar la empresa para que esta empresa siga pues operando de una manera recurrente y habitual. Y engloba entonces no solamente el ámbito individual de sucesión, sino también involucrándolo desde la perspectiva de gobernanza corporativa. Claudia, ¿qué piensas? O sea, cuando hablamos de este tema, ¿dónde crees que radica su mayor importancia? Gracias, Sofía. Sí, es importante tomar en cuenta algunos elementos de por qué es importante hacer una planeación patrimonial. Principalmente nos permite hacer un ordenamiento de nuestro patrimonio, creando un inventario de todos los derechos y bienes o obligaciones que podamos tener, verificar todos los documentos de soporte que respaldan estos derechos y obligaciones, poder tomar alguna acción si hubiera algo que corregir de estos documentos, verificar que todo esté en orden. Y también qué otros derechos pueden estar relacionados con de aquello que somos titulares, ¿verdad? Por ejemplo, si hay hijos menores, si hay derechos de copropiedad, que tenga que decidirse cómo se van a manejar al momento que uno ya no esté. El factor tiempo es muy importante, es decir, lo que a uno le interesa es poder disponer de sus bienes, ¿verdad? Y eso es lo relevante para los beneficiarios, no quedarse amarrados a, digamos,
a un proceso sucesorio que resulta a veces ineficiente o porque tiene muchos pasos administrativos que tomar. Por otro lado, el verificar las jurisdicciones, no todos tenemos todo por decirlo así, en Guatemala, ¿verdad? Ahora hay muchas figuras que nos permiten tener patrimonio extraterritorial. Entonces es muy importante verificar las jurisdicciones, ver factores de cumplimiento a las que puedan estar sujetas, buscando también una eficiencia tributaria. ¿Verdad? La planeación patrimonial tiene el tema de determinar también, como bien lo decía María Cristina, las cargas tributarias que va a tener cualquier transmisión patrimonial que pueda tener. Haciendo este inventario también se puede determinar la mejor forma de administrar los bienes, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa forma de administrar el patrimonio? Por ejemplo, si son bienes muebles, si son bienes inmuebles o se trata de inversiones que puedan tener. Es importante determinar la figura jurídica eficiente que va a permitir administrarlos correctamente. También cómo que pueda ser eficiente al momento de la transmisión, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo voy a hacer a título oneroso, si lo voy a hacer a título gratuito, em, la figura que vaya a estar, que sea por causa de muerte o que vaya a ser una disposición del patrimonio en vida. Entonces, eso también va a determinar qué tipo de bienes, qué tipo de obligaciones podamos ser. Como bien lo decía María Cristina, las personas, ¿verdad? ¿Qué persona va a estar encargada de la administración de los bienes? Y establecer las condiciones. ¿Quién es la persona que toma las decisiones y por qué? ¿Verdad? ¿Qué condiciones se establecieron para que esta persona sea la que va a estar a cargo de esto? Y esto nos va a ayudar también a evitar conflictos, ¿verdad? Porque mucho lo que pasa al no tener una planeación patrimonial apropiada es que se generan conflictos, ya sea judiciales, ya sean arbitrarios, pero evitar estas contingencias es muy importante. Para también por cumplir con todos estos fines que te comentaba antes, creo que una recomendación que se puede hacer es asesoría de expertos y no es solo desde una perspectiva. Tiene que haber una asesoría de expertos desde una perspectiva legal, una perspectiva financiera y la perspectiva fiscal para poder determinar lo que más le convenga al beneficiario y a la persona propietaria del patrimonio. Gracias, Claudia. Tocaste un punto que me parece súper importante y con esto le doy el pase a la palabra a Eugenio porque definitivamente pareciera que muchas veces los vehículos, recursos, herramientas que tenemos a nivel local no son suficientes o existen una serie de instrumentos que se están creando en el plano internacional que hace que pues de un cierto tiempo para acá las estructuras de planeación patrimonial ya no se basan únicamente en un país o en la regulación de un país, sino que se busca generar estructuras que así como la empresa puede tener un cierto corte de operación internacional, también la estructura lo tenga. Y aún en el ámbito en el que no, pareciera que es importante también considerar figuras afuera de nuestras jurisdicciones para efectos de esa estructuración desde el punto de vista de la planeación patrimonial o sucesoria. Eugenio, ¿me podrías contar un poco cuál es tu experiencia del por qué es que cada vez es más común el pensar en estructuras que no solamente atienden a figuras locales? Claro, Sofía, gracias. Y es exactamente el punto que mencionas. Creo que el atractivo deriva de varias razones. La primera es porque en el extranjero existen vehículos, instrumentos, entidades que no van a estar disponibles a nivel doméstico, que pueden, desde luego, proveer más beneficios. Trusts en el extranjero pueden dar mayores ventajas, tanto a nivel protección de activos como medio para detentar durante la vida o tras el fallecimiento de una persona los bienes que uno esté heredando, ¿no? Seguros de vida en el extranjero. Fondos segregados pueden servir también como medio de diferimiento de impuestos, lo cual no se podría lograr a nivel doméstico, ¿no? Entonces, esa creo que es la primera y principal razón. Eficiencia fiscal y el poder acceder a vehículos que no te otorgan esos beneficios a nivel doméstico. La segunda
es para contar, yo creo que con un medio de retención de bienes ubicados en el extranjero que sea eficiente. En ocasiones, portafolios de inversión, bienes inmuebles u otras propiedades van a tener que ser detentadas a través de entidades o figuras extranjeras. Primero, por razones de eficiencia fiscal y segundo, porque en ocasiones es inclusive obligatorio. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos brokers no te permiten invertir en cierto tipo de inversiones si no tienes un vehículo americano o viceversa. Igualmente en México, si eres extranjero eh, y deseas adquirir una propiedad en las costas o en las fronteras, vas a estar obligado a hacerlo a través de un fideicomiso mexicano. Entonces, de repente se vuelve inclusive obligatorio o si no es por ley obligatorio, prácticamente obligatorio tenerlo, porque si no estarías generando una contingencia fiscal enorme. Si una persona termina detentando directamente un bien inmueble en los Estados Unidos, va a ser muy deficiente sus consecuencias fiscales al momento de vender, al momento de deshacerse del bien o al momento de morir. Eh, Existen situaciones en donde si el fallecido detenta, por ejemplo, ese bien inmueble en los Estados Unidos directamente y a su vez tiene eh, una residencia en otro país, pueden terminar aplicando un 40% de impuestos del estate tax en los Estados Unidos, más un impuesto a nivel local, que a veces ni siquiera es un impuesto sobre la renta o un impuesto parecido al estate tax que tienen en Estados Unidos y no va a poderse compensar. Entonces, es muy importante establecer muy bien el tipo de estructura que va a detentar ciertos bienes en el extranjero. Entonces, por eso, esta segunda razón es importante, ¿vale? Para tener un medio de retención de sus bienes en el extranjero que sea eficiente. Tercer razón, para mantener el patrimonio familiar. Ah, bueno, y esto bajo una misma forma de control aún después de la muerte. ¿A qué me refiero con esto? Estructuras evitan básicamente que se tenga que transmitir el bien tras el fallecimiento. ¿Por qué? Porque la propiedad de acciones no cambia, de las acciones de la compañía operativa, digamos, eh, del fallecido, no cambia. Está una estructura en donde se tienen las acciones detentadas por varias compañías intermedias. Esa compañía va a poder seguir operando tomando en cuenta esos cuidados que ya se mencionaban a nivel gobierno corporativo, pero va a poder seguir operando sin haber cambio de accionistas. Entonces, dado que esos bienes no cambian de propiedad al momento del fallecimiento, se va a poder lograr una continuación. Por eso es importante esa estructuración, pensar antes de que se de que se tenga algún problema a nivel familiar para no solo cuidar relaciones intrafamiliares, sino también establecer una buena transmisión al momento del fallecimiento. Y finalmente, porque tener estructuras en el extranjero te va a permitir protegerte contra acciones arbitrarias de gobiernos, de futuros acreedores o de problemas más personales como futuros esposos o esposas, ¿no? Gracias, Eugenio, por esa exposición tan clara y de lo que has mencionado, definitivamente me quedo mucho con esta noción de, bueno, si tienes una estructura, posiblemente haya una serie de impuestos que ya no se van a acarrear porque no van a implicar una transmisión. Eso definitivamente es así, diría que una punta de lanza por el cual el tema debe ser tratado por todas las empresas y yo quisiera que María Cristina me cuente qué es lo que pasa en Panamá, porque definitivamente dentro del ámbito de planeación, Panamá viene destacando por el uso de algunas figuras que existen en ese país. Y María Cristina, agradezco muchísimo que nos cuentes en qué consisten estas diferentes figuras. Claro, Sofía, con mucho gusto.
Me gustaría iniciar explicando que Panamá tiene un sistema territorial de impuestos, es decir, que únicamente grava actos que ocurran o surtan efectos dentro del territorio panameño. Esto definitivamente ha sido uno de los mayores atractivos, mezclado obviamente con las figuras que contemplamos en nuestra legislación, tanto para el uso comercial y ahora más recurrentemente para la planeación fiscal patrimonial. Entre ellas están las sociedades anónimas y las fundaciones de interés privado. También existe la figura del fideicomiso que se usa muy parecido, igual que en otras jurisdicciones. Sin embargo, esto no se utiliza tanto en las estructuraciones, sobre todo en las internacionales, porque no tiene las mismas ventajas que tiene la sociedad y la fundación. Pero me gustaría iniciar contándoles un poco cómo se utilizan las fundaciones de interés privado. Primero que todo, porque es una figura que no es muy común y mucho menos en la región. Entonces, las fundaciones de interés privado, lo más relevante que tienen es que tienen personalidad jurídica. Es decir, que son personas independientes con capacidad de adquirir, administrar y disponer sus propios bienes. Pueden contraer todo tipo de derechos y obligaciones, incluso pueden abrir cuentas bancarias en cualquier parte del mundo con independencia de sus beneficiarios o de los fundadores. Los bienes de la fundación constituyen un patrimonio separado de los bienes personales del fundador, por lo que no pueden ser secuestrados, embargados ni objeto de acciones o medidas cautelares, salvo por obligaciones incurridas o por daños causados por la misma fundación. Los bienes de la fundación en ningún caso responden por obligaciones personales del fundador o de los beneficiarios. Entonces, ¿cómo interactúan estas fundaciones a la hora de hacer una estructuración patrimonial? Como muchos sabrán, es muy usual que las sociedades anónimas panameñas actúen como holdings de sociedades que tienen operaciones fuera de Panamá. Entonces, supongamos que es una empresa que tiene operaciones en Guatemala, El Salvador y Honduras. En esas tres jurisdicciones se tienen las sociedades operativas y todas se voltean y su accionista es una sociedad anónima panameña. Usualmente en la práctica también se ve que después de la sociedad panameña vienen o sociedades personales de cada uno de los accionistas en sus proporciones o directamente las personas naturales a título personal. Entonces, ¿dónde entra la fundación? La fundación vendría a ser ese reemplazo de esa persona a título personal. Sería la última persona Se nos cayó la comunicación de María Cristina. Hola, hola. Veo a Eugenio moverse, entonces no sé si es mi audio. No, sí, creo Sí, que María yo, Cristina se nos cayó. Sí, Y quizás entonces tal vez lo que podríamos hacer es en lo que se vuelve a unir a la conversación, pues estábamos creo que ya hablando. regresó. Ah, listo, a ver. Perdón, se me Ahí sigues, desconectó. María Ahí, Cristina, ¿no? Perfecto. sí, Sí, aquí estoy. sí, Perdón. listo. No, no Entonces, hay ningún problema. Nos quedamos, María Cristina, en que nos ibas explicando que la Fundación de Interés Privado es la última entidad entonces que queda dentro de la estructura. correcto. Entonces, esto es muy beneficioso por su carácter de confidencialidad que tiene. Pero ¿cómo se tiene esta confidencialidad si es una persona jurídica inscrita en el registro público? Tengo acceso a la información. Sí, pero a cierto grado. ¿Y por qué? Porque tú lo que registras en el registro público es el acta fundacional, que es el documento que constituye esa fundación. Ahí, obviamente, hay figuras que son públicas, el nombre del fundador y hay ciertas cosas. Sin embargo, una vez constituida, la fundación se voltea y va a crear el reglamento fundacional. Y en el reglamento fundacional es donde se van a dar todas las reglas de qué va a pasar y cuándo va a pasar y cómo va a pasar. Y eso lo va a decidir el fundador. Y algo muy importante de esta figura es que cada fundación está hecho a la medida de la persona que la solicita. Ninguna fundación es igual a la otra y ningún reglamento es igual al otro porque son figuras muy personalizadas y se ajustan a las necesidades de cada persona. Entonces,
Por poner un ejemplo, yo soy un empresario que tengo mi negocio andando y tengo 2 hijos. Un hijo que ha venido trabajando en la empresa, conoce perfectamente su funcionamiento, y mi otro hijo le gusta tocar batería. Es músico y nunca se ha metido en las decisiones de la empresa. Entonces, ¿qué pasa el día que yo salgo de la empresa? Voy a dividir 50 y 50 mi patrimonio. Mi hijo, que nunca se ha estado en las decisiones corporativas, va a ingresar a tomar decisiones. Hay gente que dirá que no es justo, pero aquí no estamos hablando de justicia, estamos hablando de la funcionalidad y permanencia de la empresa en el tiempo. Entonces, uno en el reglamento puede decir, bueno, yo a mi hijo que toca batería le voy a dejar un plazo fijo y le voy a dejar las cuentas de inversión y le voy a dejar su apartamento pago, pero no quiero que se meta en el tema de la empresa. Quiero que mis decisiones pasen a este otro hijo y le voy a dejar las acciones con voto a este otro hijo. Entonces, todos esos temas se pueden manejar de manera confidencial a través de esta fundación. Y el protector de la fundación, que es una figura que es el que se encarga de que esa fundación efectivamente cumpla el deseo del fundador, se va a encargar de que ese beneficiario reciba los derechos de voto y el otro reciba dinero solamente y no tenga cómo meterse en la toma de decisiones corporativas. Entonces, todo esto se va a manejar de manera privada y por separado. No va a intrometerse en el día a día de tu empresa operativa. Ahora bien, en los últimos años, y esto es importante decirlo, Panamá ha tomado una serie de normativas que aplica para todas las personas jurídicas, incluyendo las fundaciones de interés privado. Y eso tiene que ver con regulaciones de conoce a tu cliente, lavado de dinero y registros contables, que no solamente son los registros contables, sino también su sustento. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque no es que va a ser pública la información, pero la información la debe tener el agente residente, que son los abogados que actúan como agente residente y tienen que tener esta información disponible para las autoridades en caso que ellos la requieran. No se publica en ningún lado, sigue siendo muy confidencial, pero sí hay un poquito más de reglas de lo que había hace 10 años. Y eso nos parece beneficioso para nuestro sistema porque le da mucha tranquilidad a todas estas personas que buscan las figuras panameñas a implementarlas en su patrimonio y en sus estructuras. María Cristina, antes de pasar la palabra a algún otro de los panelistas, ¿por qué es que la Fundación de Interés Privado tiene estas características, digamos, de servir con fines de optimización fiscal, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que las hace atractivas desde esa perspectiva? Claro, como mencioné al principio, Panamá tiene un sistema territorial de impuestos. Entonces, si tú tienes una entidad operativa en cualquier otro lugar que no sea Panamá, no tienes ni siquiera que presentar declaración de impuesto en Panamá. Simplemente tú lo haces en el país de origen y allá te aplicarán las reglas, pero para Panamá no. Si esa fundación llega a tener dentro de su estructura una sociedad operativa en Panamá, esa sociedad operativa en Panamá, la primera distribución de dividendos va a estar grabada por impuestos de dividendo, pero de ahí en la cadena para arriba ya no genera más impuestos tampoco. Clarísimo, muy bien, muchas gracias. En realidad, muy interesante lo que nos mencionas de la Fundación de Interés Privado y si lo tengo que comparar con el caso de Costa Rica, y voy a pasar por esto muy rápido, nada más para comentarles cómo se compara, ¿verdad? Y vayamos haciendo este análisis sobre qué es más conveniente de acuerdo a la situación de cada una de las personas que nos acompañan. En el caso de Costa Rica, también tenemos un sistema de renta territorial. No obstante, no tenemos ningún tipo de figura que en sí misma resguarde esta particularidad de ser una persona jurídica a través de la cual puedo regular qué es lo que va a pasar una vez que fallece el fundador y cómo es que se va a hacer la distribución de beneficios en relación con el patrimonio que pertenecía a la persona fallecida. En Costa Rica típicamente lo que se utiliza es, pues obviamente los testamentos, que estos son conocidos ampliamente. Muchas personas optan por figuras de usufructo también, en el cual llegada a una cierta edad, una persona determina que va a pasar en usufructo, lo que quiere decir es que hace una transmisión del bien
a favor de quien eventualmente va a ser la persona que va a quedar con ese activo, pero se reserva el uso y el derecho a los frutos y todas las rentas que pudieran venir de ese activo por lo que resta de su vida, y eso es algo que no se puede posteriormente revocar con facilidad. Entonces, si eventualmente yo tengo una casa y vivo en esa casa y estoy a una cierta edad, entonces tomo la decisión, como decía, de transmitírsela a mi hijo, y eventualmente lo que me reservo es el derecho de seguir viviendo ahí hasta que yo fallezca. Ese tipo de figura de usufructo es muy utilizada, y finalmente en Costa Rica también tenemos los que se denominan fideicomisos testamentarios. María Cristina, hablabas un poco de esto antes en tu exposición. En Costa Rica hay quienes sí lo usan y tienen esta particularidad de ser un contrato mediante el cual una persona transmite sus bienes a un fiduciario, sus bienes o derechos a un fiduciario, que es un tercero que administra sus bienes o derechos de acuerdo con lo que está establecido en el testamento. Entonces, una figura interesante porque cuando se trata particularmente de un número de activos importante, un número de bienes o derechos importante, el fiduciario, que normalmente es un tercero de reconocida experiencia en el ámbito, que además de eso tiene que tener el registro como fiduciario a nivel legal, va a tomar todas las disposiciones establecidas vía testamento en cuanto a qué es lo que va a pasar con esos bienes o derechos, a quiénes deben de llegar y durante qué tiempo van a permanecer dentro del fideicomiso hasta que eventualmente se cedan en su totalidad. La particularidad, no obstante, del fideicomiso testamentario es, por una u otra razón, no denota ningún tipo de exoneración el uso de esta figura, y entonces el transmitir o hacer esa cesión de los derechos o bienes hacia el fiduciario, normalmente tiene que pagar un impuesto de traspaso, y la salida del fideicomiso también vuelve a pagar el impuesto de traspaso, por lo que se convierte en una figura muy onerosa, amarrada a también los honorarios que se le tengan que pagar al fiduciario. Y es por eso que posiblemente no ha tenido todavía, digamos, el apogeo que se quisiera el fideicomiso, hasta que antes no se quiten o se le doten de algún tipo de exoneraciones. Las cargas fiscales y económicas asociadas a este tipo de figuras son muy altas. De lo que decía María Cristina, yo creo que en este momento es también un buen momento para ir llegando a la conclusión de que, independientemente del tipo de elemento que se utilice, sea una fundación de interés privado en Costa Rica, por ejemplo, vemos el caso del usufructo, del fideicomiso testamentario, siempre es importante tener un testamento. Y yo quisiera que ahora sí Claudia nos cuente un poco qué es lo que pasa en Guatemala. Gracias, Sofía. Pues puedo aportar, digamos, en temas de, tú estabas hablando de una figura que es un tipo de de transferencia de bien entre vivos, ¿verdad? Que sería el usufructo. En Guatemala funciona de la misma manera, es una figura bastante usual. También tenemos la donación, que es otro tipo de transferencia entre vivos y es una disposición inmediata del bien, ¿verdad? Eso es, creo que lo que caracteriza a estas dos figuras es que las personas al momento del fallecimiento de una persona pues pueden tener una disposición inmediata por un trámite mínimo o un pago de impuesto mínimo, la transferencia del bien. Entonces son dos figuras muy usuales. También tenemos las que son por causa de muerte, ¿verdad? Que entraría el testamento clásico, que puede ser un testamento abierto. Tenemos dos formas, que es el abierto y el cerrado. En el cerrado, pues nadie se entera de las disposiciones del testador, excepto el notario, y el testamento abierto, pues está en registro público. Cualquiera lo podría consultar si sabe ante quién se otorgó el testamento. Pero esas, digamos, son las figuras usuales que podría decir funcionan en Guatemala. Existe el interés de utilizar otras figuras y todo esto atender al patrimonio de cada quien. Está en la constitución de las sociedades que se van a vincular eventualmente con figuras como las que mencionaba Cristina, ¿verdad? Que van a formar o constituir una holding en Panamá para crear una estructura de fondo de inversión privada en Panamá. Entonces, sí hemos visto en nuestra experiencia actualmente sería una de las modalidades más usadas. Eh, Podría decir también un poco sobre el fideicomiso. El fideicomiso sí es una figura que ha tenido sus usos. Sin embargo, trae todas las cargas que tú mencionabas, ¿verdad? El costo y una característica particular es que en Guatemala únicamente las instituciones bancarias pueden ser los fiduciarios. Entonces, bueno, ahí hay que considerar el costo alto que puede tener una administración.
y la transferencia y la carga tributaria que tiene, pues ya la transferencia de los bienes en sí. Creo que las figuras de las sociedades pues pueden permitir crear también localmente. La gente tiene la mentalidad que es una forma de arreglar el patrimonio. Sin embargo, pues siempre está la recomendación de analizar bien que la sociedad pueda cumplir el fin, porque no necesariamente va a cumplir el fin que las personas necesitan. En nuestra experiencia hemos visto que sí llegan y tenemos la sociedad y lo queremos dar en arrendamiento, pero le queremos dar el dinero a fulanito, a sultanito de este arrendamiento, pero también tiene implicaciones fiscales hacer situaciones así, ¿verdad? No, no va a ser así. Es la sociedad la que en ese momento se beneficia y entonces sí es importante hacer el análisis. Eso te podría comentar de lo que sucede y vemos en Guatemala. A mí, Gracias. a mí me gustaría complementar algo, Sofía, de lo que Claudia y tú han dicho. Dos temas relevantes de las fundaciones. Uno, que no pueden perseguir actividades con fines de lucro. Las fundaciones pueden tener actividad comercial de manera eventual, pero no puede ser su función principal. Entonces, por eso se usa siempre como última en el escalón de la estructura, ya que las sociedades son las operativas y las que se dedican a temas de actividades comerciales y solamente la fundación recibe los beneficios de esa actividad de manera indirecta. Y lo otro importante que hay que mencionar es que las fundaciones no sustituyen al testamento, como bien decía Sofía, porque tú puedes pasar ciertos bienes, estructuras corporativas, etcétera, bienes inmuebles y demás directo a la fundación, pero y si se te queda por fuera algo, en el tiempo adquiriste bienes nuevos y no los pasaste o no los pusiste dentro del reglamento fundacional, no pusiste quiénes son los beneficiarios. Entonces, sí es muy eficiente, pero siempre debe estar complementado con un patrimonio. No sé, una persona que tenga relojes finos o joyería fina y no la metió dentro de la fundación. Si no dejaste reglamento, ¿qué pasa con esos bienes? Entonces, sí es importante tener la fundación como estructura para definir ciertos temas, pero siempre complementarlo con el testamento. Claro, claro, claro. Sí, como un catch-all, digamos, en caso de que algo se te haya quedado por fuera. Eugenio, te dejamos ahora sí con este array, ¿verdad? De figuras, Ujú. instrumentos y experiencias locales. Cuéntanos qué pasa en México y ahora sí de las asesorías que tiendes a dar, ¿qué debe ser tomado en cuenta definitivamente? A ver, creo que para mexicanos eh, los vehículos que se utilizan varían. Van desde los ya comentados vehículos nacionales como la donación, el usufructo, el fideicomiso, hasta los extranjeros como fondos de inversión segregados, trusts, limited partnerships, fundaciones en el extranjero, Panamá incluido, corporaciones en el extranjero, tanto las normales como todas las conocemos, como aquellas más exóticas, por ejemplo, compañías que emiten acciones eh, o participaciones sociales que solamente entran en vigor tras el fallecimiento de una persona, otros vehículos extranjeros como seguros de vida, conocidos como PPLIs, son también instrumentos que de repente se vuelven atractivos para personas en México. eh, y ahora el uso y la elección de uno u otro, o la elección de los vehículos nacionales, tanto de los extranjeros, este uso va a depender del tipo de bien que se detente o que se quiera proteger. El fideicomiso en México puede ser, yo creo que un vehículo que funcione mejor con activos en México y que pueden hacer, como decían, tanto en vida de la persona como en el momento del fallecimiento, por ejemplo, en el caso de fideicomisos testamentarios y los vehículos en el extranjero podrían funcionar mejor para bienes o inversiones que ya se encuentren en el extranjero, ¿no? Pero esto no es una regla que se tenga que seguir en todos los casos. Siempre,
como también ya comentaban, se utilizan varios vehículos y entidades, generalmente en ciertas combinaciones, que van a depender de los intereses de cada cliente, ¿no? Gracias, Eugenio. En realidad me parece súper relevante que a efectos de, si yo me tuviera que sentar hoy por hoy, o sea, tuviéramos que hacer una recomendación de te tienes que sentar hoy por primera vez a pensar un poco sobre estos temas, ustedes han tocado algunos asuntos y es, bueno, quiero disponer de los bienes, derechos, activos, todo lo que tengo desde ya, antes de fallecer, a favor de quienes quieren que los tengan el día de mañana. Entonces, ¿lo quiero hacer desde ya o quiero todavía mantener y retener el control, verdad? Que suele. Se me cayó la llamada un segundo, creo que ya estoy volviendo, pero Ya estás con nosotros, Sofía. sí, buenísimo. Iba diciendo que ese es el primer tema, ¿verdad? O sea, tiende a generar mucha angustia para quien le toca sentarse ahora sí a analizar de estos asuntos. ¿Qué pasa con el control si dono hoy por hoy, ¿verdad? Ese activo desde ya y en cambio, digamos, me permite todavía la Fundación de Interés Privado tener, por ejemplo, este tipo de poder sobre los bienes que me pertenecen, o me espero y ahora sí, no, ya hasta que se vaya a ejecutar el testamento, teniendo la tranquilidad de que si tengo una estructura, como decíamos al inicio, en el cual la sociedad operativa va a seguir con su actividad sin ningún tipo de problema y solamente se trata de un tema de a quién le van a llegar eventualmente los dividendos que se vayan distribuyendo por parte de estas entidades operativas locales y finalmente, digamos, pasar por agregar otros componentes o ingredientes como el hecho de tener una póliza de seguro que venga a complementar y dar tranquilidad, no solamente desde la perspectiva financiera, sino también eventualmente incluso, digamos, lo hemos visto eh, históricamente con familias de gran poder adquisitivo que han utilizado estructuras en las cuales hay un fideicomiso y lo que hay es una póliza de vida que año a año, apenas nace la persona, se contrata para que eventualmente al fallecimiento de esa persona los beneficios derivados de la póliza o la indemnización derivada de la póliza se siga sumando al patrimonio de la familia y casi como que va dando vuelta, ¿verdad? Estoy hablando, yo creo que de un caso que se ha visto mucho en los libros, que es el caso de la familia Rockefeller y toda la estructura y andamiaje que ellos crearon. Entonces, a ver, yo creo que de lo relevante que se ha mencionado es, hay herramientas y figuras en cada uno de los países, obviamente, que permiten una estructura de planeación y a eso le podemos ir agregando diferentes ingredientes, niveles, complejidades, de acuerdo al tamaño de la familia, de acuerdo a lo que yo quiero que pase. En cuanto a no solamente los activos, sino también la gobernanza de las entidades como tal. Así que de verdad que muy interesante la discusión. Y solamente quisiera agregar un último elemento antes de pasar a la sección de que ustedes me den unos concluding remarks y posteriormente preguntas, pero vean qué interesante que con la entrada en vigencia de lo que va a ser el impuesto mínimo global, también muchos de nuestros países van a poder apostar eventualmente a generar incentivos fiscales o algún tipo de exoneraciones adicionales en el ámbito de los impuestos digamos, a personas físicas, impuestos al patrimonio, qué pasa, digamos, con los casos de transmisiones mediante herencia. Este yo creo que va a pasar a ser una nueva moda, digamos, de generemos un atractivo desde el punto de vista de sistema tributario en cada uno de los países, haciendo uso de nuevas exenciones o haciendo nuevo uso de nuevos incentivos en relación con este tipo de situaciones. Finalmente, el patrimonio le pertenece a alguien, no solamente es a las empresas. Así que les doy tal vez un minuto a cada uno para que me den unas palabras de cierre antes de pasar a preguntas que podamos tener. Adelante, María Cristina. Dale, inicio yo, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Yo creo que lo más relevante que desde la perspectiva de vista panameña que me gustaría que se lleven es que la Fundación
tiene su propio patrimonio independiente de todas las personas que puedan estar relacionadas a él, ya sea como fundador, como beneficiario, como protector, lo cual da una seguridad y una estabilidad jurídica, y la persona no muere con el fundador, la persona jurídica va a mantenerse en el tiempo, y también que cada fundación es distinta y está hecha a la medida de las necesidades de cada familia o cada persona. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque no vas a tener una fundación igual a la otra, no va a funcionar igual a la otra, y todo se va a manejar en base a las reglas y a los beneficiarios que cada fundador designe. Gracias, María Cristina. Claudia. Gracias. Yo tal vez agregaría ahí un punto importante, y creo que se destaca de diferentes temas que hemos hablado, y es que estas figuras son fluctuantes, ¿verdad? Entonces están sujetas a revisión constante porque el patrimonio crece, ¿verdad? Y es parte también del objetivo de estas figuras, es que el patrimonio siga generando. El ejemplo que daba Sofía de la familia Rockefeller y lo que han logrado por medio de sus estructuras de sucesión. Entonces, creo que ese es un punto importante, y siempre revisarlo a partir de las asesorías que puedan tener, como lo decía, fiscales, financieras y legales, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un punto importante. Yo cerraría igualmente quizá con dos advertencias. Primero, suscribiendo lo que dijo Claudia. Imperante revisar la estructura constantemente, porque la ley puede cambiar y porque la situación personal puede cambiar. Si cambian de domicilio, mueren domiciliados en otro país, la estructura creada puede necesitar un cambio para evitar contingencias. Por ejemplo, si un guatemalteco mexicano tiene trust en los Estados Unidos, migran a Francia eh, con un trust en la mano, las autoridades francesas no entienden a los trusts, no sabrían cómo determinar las consecuencias fiscales de ese instrumento. Y en Francia, por ejemplo, también existen reglas de herencia forzosa que pueden impedir que se lleve a cabo los deseos del fallecido. Si los deseos del fallecido era dar todo a los hijos, a los nietos, precisamente por estas reglas de herencia forzosa que ya le aplicarían por vivir en otro país, eh, impediría el llevar a cabo los deseos del cliente. Y por último, importante siempre tener cuidado con la implementación de cualquier plan, ya que contar con participación en vehículos en el extranjero eh, puede derivar en muchas responsabilidades y obligaciones en el país donde viva el cliente, que si no se cumplen, no solo no se van a lograr los beneficios esperados, sino que se van a poner más en riesgo, porque el incumplimiento de esas obligaciones en el país de su residencia pueden resultar en consecuencias muy graves. Eugenio, muchas gracias. Definitivamente la asesoría oportuna es lo que se hace más relevante, y nos dijiste tres, ¿verdad? O sea, como tres advertencias que me parecen muy importantes, pero en el ejemplo de lo que decía ahora, o en el mood de lo que decía ahora, si yo me tuviera que sentar, o cualquiera de tus clientes se sienta hoy por hoy y comienza a pensar en estos temas, que son como tres así key actions, tres cosas a seguir iniciales que debe de considerar en este ejercicio de planeación patrimonial. Protección de activos, eficiencia fiscal y identificación de los deseos en el plan sucesorio, ¿no? Proteger el cumplimiento de esos deseos. Claro, claro, claro. Em, y de esto que mencionas, de hecho, nos llegó una pregunta a través del chat que me gustaría hacérsela a Claudia, y es, Claudia, o sea, ¿qué tanta temporalidad pueden tener las estructuras de planeación patrimonial? O sea, ¿por cuántas generaciones puede existir una estructura? Y también, ¿cómo hacemos para que en el caso de que la estructura tenga una temporalidad, o que se busque que dure durante muchas generaciones y que pueda regular, digamos, la vida familiar sucesoria durante muchas generaciones, cómo hacemos eventualmente para resguardar mejor los intereses de quien inicialmente constituye, ¿verdad? O sea, esa persona que inicia con el patrimonio, el fundador de la empresa, ¿cómo hacemos para que sus deseos verdaderamente permanezcan en el tiempo? ¿Es posible? ¿No es posible?
Pues te diría, Sofía, que eh, los términos y las condiciones que se establezcan tienen que prever varios escenarios. ¿Verdad? Eso va a hacer que la figura sea sostenible en el tiempo. Por ejemplo, un testamento. Y por eso también es importante la revisión, porque las circunstancias cambian. Entonces, prever varios escenarios dentro de los términos que se establezcan conforme la familia vaya creciendo, por ejemplo, ir haciendo la revisión de que esto alcance a cubrir eventualidades que sucedan. Entonces, te diría que depende de que se haya contemplado y estructurado bien, ¿verdad? Para que pueda surtir efectos en el tiempo y durar para poder cubrir los intereses de las personas que quieren disponer de sus bienes, no hoy, sino 40, 60 años más allá, ¿verdad? Entonces sí es importante. Ok, ok, claro, buenísimo, muchísimas gracias. Y nos llegó otra pregunta, estaba para María Cristina, y es, María Cristina, ¿qué pasa con el uso de las fundaciones de interés privado y la oponibilidad que se pudiera dar por situaciones de ganancias, distribución de gananciales, por obviamente la situación, digamos, de un matrimonio que eventualmente llega a su fin? Gracias, Sofía. Mira, como las fundaciones son patrimonio separado y si los bienes están debidamente transmitidos a la fundación, eso queda resguardado. Así que básicamente sería un patrimonio distinto, no sería patrimonio de ese esposo o esa esposa que está aportando, o sea, porque ya salió de su patrimonio, ya es propiedad de otra persona. Entonces, y como las fundaciones no tienen accionistas ni tienen propietario, tampoco podrías decir que no, es que él tiene las acciones, entonces a mí me toca un porcentaje de las acciones. Tampoco sería el caso porque las fundaciones no tienen accionistas, sino que tienen beneficiarios que reciben el beneficio cuando pase X o Y evento. Entonces sería un patrimonio totalmente separado y no entraría parte de los bienes de un matrimonio. Así que esa sería una respuesta. Claro, y obviamente también ahí tener en cuenta si la esposa o el esposo también forma parte de la estructura de la fundación, porque si ese es el Correcto. caso, pues con mucho mayor razón, claro. Correcto. Y siempre tomar en cuenta que puede ser que el esposo o la esposa sea beneficiario, pero el beneficiario no necesariamente puede modificar el reglamento. Si se llegan a separar o se pelearon y el fundador, que es el que puede modificar el reglamento, o la persona que esté establecida en los documentos que lo puede modificar, la quiere sacar y ya no quiere estar de beneficiario, se puede dar la situación, pero nuevamente es una persona totalmente distinta que puede manejar sus reglas a su conveniencia. Muchas gracias, buenísimo. También tenemos otra nueva pregunta en el chat. Esta me parece que está muy interesante desde la perspectiva de confidencialidad que en algún momento se trató y es, ¿qué pasa con requisitos de conozca a su cliente, ¿verdad? De instituidos por entidades financieras o bueno, ahora muchos de nuestros países también tienen la obligatoriedad de generar registros de transparencia en cuanto a quiénes son los beneficiarios finales detrás de las estructuras. ¿Qué pasa con el disclosure de información en relación con quiénes son esos beneficiarios finales? Y no sé si alguno de ustedes me puede ayudar con esa pregunta. ¿Se debe de hacer? Supongo que la pregunta de Samuel es, ¿se debe de hacer un disclosure de la información, revelación de la información a través de estos formularios y como decía, obligaciones materiales o no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que nos pueden comentar sobre ello? Yo puedo dar una breve perspectiva de lo que sucede en México y en Estados Unidos. Sin embargo, esto es algo que depende de cada país. Eh, es súper necesario tomar en cuenta qué implican estas obligaciones, estos regímenes de beneficiario efectivo o de beneficiario último de cada estructura o de cada compañía. En México, por ejemplo, se tiene que llevar a cabo un análisis, estudio de quién resulta la persona física al final de cada estructura. Se tiene que establecer un documento soporte, evidencia suficiente de que el análisis se hizo y que esa es la persona indicada. Ese documento se tiene que resguardar dentro de la contabilidad de la empresa
y estar a disposición de las autoridades fiscales en caso de que así sea necesario. En los Estados Unidos, ya seguramente se habrán enterado, bajo algo que se llama CTA, todas las compañías en los Estados Unidos que tengan la obligación de registrarse en algún estado tienen la obligación de mantener en internamente y de hacer un reporte a las autoridades, a FinCEN, del beneficiario final. Esa información, sin embargo, en los Estados Unidos no es pública, solamente se va a utilizar para efectos de lavado de dinero y revisiones legales internamente por parte del gobierno. No es algo que se va a poner a disposición del público en general, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en otros países. UK tiene un registro público, Dubái lo tiene, en fin. Entonces, es súper importante tomar en cuenta la jurisdicción de cada una de las empresas que están involucradas en la estructura y determinar las reglas que le aplican. Gracias, Eugenio. Eso creo que es definitivamente lo más relevante. A la hora de tener la estructura lista, si existen reservas desde la perspectiva de quién va a tener acceso a esta información, es muy importante que se tome en cuenta entonces cuáles son las jurisdicciones involucradas y cuál es la legislación vigente en ese momento en relación con esa protección de información confidencial o no. Me parece que en el caso centroamericano todavía estos registros tienden a tener el mismo carácter de lo que acabas de comentar, y es que son de uso de las instituciones o en el caso de las entidades financieras, las entidades únicamente, y no debiera darse una situación para que haya trasiego de esa información a otros niveles. Lo que, sin embargo, se tiene que tener en cuenta es que sí puede ser utilizada muchas veces como mecanismo para eventualmente generar auditorías fiscales, entre otros. Entonces, pues ahí hay una serie de cosas que se tienen que conversar. Muchísimas gracias a quien nos envió esta pregunta también. Y pues de mi lado, agradecerle a los panelistas por esta información tan valiosa. 1 hora de tiempo se nos queda corto para hablar tanto de un asunto como este, pero esperamos que verdaderamente la información que les transmitimos hasta el momento permita ir generando al menos una sensibilización y que les llame la atención a quienes nos han escuchado para empezar a mover las fichas en la dirección hacia ordenar la casa desde la perspectiva de planeación patrimonial, y aún mejor si se puede hacer teniendo en cuenta eficiencias fiscales, desde luego. Gracias por la invitación a moderar este panel. La verdad que me ha encantado poder compartir con mis compañeros panelistas, y le paso de regreso la palabra a Monique para que nos dé el cierre oficial de la actividad. Muchísimas gracias, Sofía. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas por su asistencia esta mañana. Esperamos que hayan encontrado información valiosa y esperamos verlos en el próximo evento, el día de mañana a las 9 de la mañana en hora de Centroamérica y 10 de la mañana hora de Panamá. Tendremos el webinar titulado Precios de transferencia, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? A donde nuestros panelistas van a resaltar un poco sobre las tendencias y cuáles son los cambios más importantes sobre este tema. Todavía están a tiempo de inscribirse usando el link de inscripción que les van a mandar por medio de este chat para que se puedan inscribir y puedan conectarse también. Recuerden además estar pendientes de nuestras redes sociales, en donde estaremos publicando todo el contenido relacionado al Tax Week. Ya tenemos cápsulas informativas que se han ido publicando. Además de eso, tenemos también toda la parte de los podcasts y los webinars, como les estaba comentando. Al puro final van a estar disponibles, perdón, en la parte de YouTube específicamente. Igual, si tienen alguna consulta, duda adicional, ya saben que en la pantalla están los contactos de nuestros panelistas y los pueden contactar también directamente si tienen alguna otra consulta. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy y los esperamos mañana.